Impulsado por las élites globales, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, el TTIP, amenaza los derechos esenciales de los ciudadanos. En su momento se impuso, implicando a Europa y Estados Unidos, y fue tachado de inadecuado y cruel. La población consideró en su momento que el TTIP anunciaba el mayor ataque contra la soberanía y los derechos de los europeos. Una especie de vuelta de tuerca para la población. Un negocio que supondrá el mayor recorte de derechos en la historia de los continentes. Numerosos europarlamentarios han denunciado la opacidad de las negociaciones y que los informes que les permiten ver no sean relevantes. Las reuniones sobre el TTIP han excluido a la sociedad civil. Los arbitrajes internacionales se han convertido en un negocio en auge que mueve miles de millones de dólares en todo el mundo. El problema de disposiciones como el ISDS es que otorgan a los inversores extranjeros el beneficio de demandas a los respectivos estados, no en tribunales ordinarios o públicos, sino en tribunales internacionales, con un marco jurídico que favorece el secretismo. No solo está el TTIP. El mundo se encuentra dividido en áreas de negocio repartidas según qué tratado de libre comercio afecte a cada región. Hola y bienvenidos una vez más a otro programa que intenta arrojar algo de luz contra este mundo viperino. Soy Alba Lovera y en esta ocasión vengo a hablarles de un tema que llevan muchos de ustedes reclamándome: investigar los pros y los contras del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión. Más que nada porque nunca está de más tener las dos caras de la misma moneda, y más ahora en esta situación que parece ya no engullir a España, sino a Europa y al resto de continentes. Antes de desmenuzar el tema, escucharemos qué tiene que decir sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión la Comisión Europea en España. ¿Qué es el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión con Estados Unidos y en qué nos beneficia? Pues fundamentalmente un acuerdo para liberalizar el comercio y las inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea, y que se espera que si se llega a un resultado ambicioso pudiera tener un impacto significativo en el crecimiento y en el empleo, a través de un aumento sustancial de las exportaciones de la Unión Europea hacia Estados Unidos. La idea de firmar un acuerdo entre ambos no es nueva. Gobiernos, empresas y personas del ámbito académico llevan mucho tiempo debatiendo al respecto. Por eso, en julio de 2013 comenzaron unas negociaciones que harán que la capacidad de exportación y, por tanto, la capacidad de crecimiento y creación de empleo mejoren. El objetivo es eliminar las barreras al comercio para simplificar la compraventa de bienes y servicios entre la Unión Europea y los Estados Unidos sin rebajar el alto nivel de protección del consumidor europeo. Exportar una manzana de Europa a Estados Unidos es un proceso que exige años de inversión para convencer a las autoridades sanitarias americanas de que esta manzana es segura. Si conseguimos que en este acuerdo los procedimientos de aprobación en materia de obstáculos sanitarios y fitosanitarios son más ágiles, son menos burocráticos, también habría aquí una gran posibilidad para mejorar las exportaciones españolas. Este acuerdo supondría para la economía europea un beneficio de unos 119.000 millones de euros al año, unos 545 euros más por hogar. Tiene un interés directo para nuestro país, ya que crecerían las exportaciones, herramienta necesaria para salir de la crisis, y además los trabajadores de la Unión Europea y de los Estados Unidos tendrían nuevas oportunidades. El TTIP lleva varios años en la boca de nuestros políticos, pero se aprobó el año pasado. Esto que acabamos de escuchar es lo que nos comparten las personas que están a favor del TTIP. Pero, ¿y las que están en contra? Ya saben que siempre intento ofrecer las dos caras de la misma moneda. Y en esta ocasión podemos saber por qué hay gente que se opone al TTIP. Prestemos atención.
La Unión Europea y los Estados Unidos están creando un tratado de libre comercio. Se espera que el TTIP estimule la economía a través de la estandarización de las regulaciones legales. Pero aquí surge una cuestión. ¿Lo que es bueno para las corporaciones es también bueno para nosotros, los ciudadanos? Casi todos los asesores consultados en las negociaciones representan intereses corporativos. Todas las decisiones que se están tomando tienen un amplísimo impacto, razón suficiente para seguir de cerca las negociaciones. Pero eso es precisamente lo que no está pasando. Las negociaciones se están llevando a cabo a puerta cerrada, lo cual no parece muy democrático. ¿Qué es lo que hay en juego? ¿Qué intereses hay detrás de estos acuerdos? Carne tratada con hormonas, ganado clonado, pollo clorado e ingeniería genética se han afianzado en Estados Unidos. La Unión Europea aún prohíbe esto. Pero las corporaciones han dejado claros sus intereses. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Productores de Carne de Cerdo de Estados Unidos ha declarado que no aceptará ningún resultado en el que la terapia hormonal generalizada esté prohibida. En Estados Unidos, la práctica del fracking se ha expandido masivamente para aumentar los suministros de gasolina. Bajo presión elevada, una mezcla de químicos y agua se comprime en la tierra. Esta da lugar a la contaminación del agua potable y los suelos. El TTIP promete exportaciones baratas de gasolina. ¿Pero a qué precio? ¿Y quién es el responsable del daño causado? Grupos medioambientales de todo el mundo rechazan el fracking. En 2010, después de la crisis financiera, Estados Unidos dio a sus autoridades administrativas la opción de regular las filiales extranjeras de los bancos estadounidenses. Esto hizo enfadar a la industria financiera de los Estados Unidos. Pero han encontrado un aliado en la Unión Europea, quien ha pedido el reconocimiento de las leyes europeas, más laxas. Importantes propuestas sobre la regulación de los bancos están una vez más en juego. Logros conseguidos a los dos lados del Atlántico están en riesgo. Los derechos de los trabajadores se ganaron luchando duro en esta parte del mundo. En Estados Unidos, en cambio, apenas hay derechos vinculantes que protejan a los trabajadores. Ningún derecho en la elección del comité de empresa o para los sindicatos a involucrarse en huelgas. Estos derechos están en peligro directo si se abre la competición para nuevos mercados. El mecanismo de resolución de controversias entre inversores y estados, que el TTIP incluye, es particularmente peligroso para los estados y los ciudadanos. Si una ley afecta negativamente a los beneficios de una corporación, esta puede denunciar al Estado por los daños, todo ello a expensas de los contribuyentes. Y las demandas son más que probables, dado que las expectativas de beneficios se ven afectadas negativamente por leyes medioambientales, legislaciones de salario mínimo, subidas de impuesto o prohibiciones en productos particulares. Lo que es más problemático es que dichas quejas no se tratarán en los tribunales ordinarios. Se usarán unos tribunales de arbitraje compuestos por 3 abogados y sus decisiones son vinculantes bajo ley internacional. Los tratados de libre comercio les pueden salir muy caros a los contribuyentes, tal y como Canadá está descubriendo gracias a NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dentro del cual están también los Estados Unidos y México. Los residentes de Quebec votaron en un referéndum para proteger el medio ambiente del fracking. Después, una compañía de fracking demandó al gobierno de Canadá por $250 millones en daños. Tampoco se puede creer en las grandes promesas de crecimiento, prosperidad y nuevos empleos. Los expertos calculan que NAFTA le ha costado a Estados Unidos 700.000 empleos y ha aumentado masivamente la pobreza en el sur de México. Estas son, con marca evidencia, las palabras bonitas y promesas que se dijeron una vez y que ahora oímos una vez más. Los beneficiados con los tratados de libre comercio son únicamente los bancos y las corporaciones. Pero aún podemos hacer algo. Ayúdanos a detener el TTIP. Bueno, a ver por dónde empezamos a hablar del tema. Primero, si me lo permiten, voy a coger aire. Quizá he ido demasiado rápido, pero no quería descompensar la traducción. Igualmente, vamos a ir analizando punto por punto. Lo primero, como siempre, en la caja de la descripción del programa les dejo unos enlaces muy interesantes sobre el TTIP, ya que la documentación que les ofrezco ha sido extraída de plataformas oficiales catalogadas como incómodas. En primer lugar, hay 3 noticias de actualidad sobre el TTIP que son consideradas clave para conocer un poco las inclinaciones de esta asociación. La primera es un mensaje público en el que se anuncia una respuesta a la ofensiva neoliberal en la era Trump. Exponía, situándonos a un año del tratado con Canadá, el TTIP por la puerta de atrás y otros tratados en la agenda de la Unión Europea.
El caso es que, según informa El Mensaje, un año después de la aprobación provisional del CETA, el Estado español y la Unión Europea continúan apoyando al poder corporativo en sus asaltos a las libertades y derechos de los pueblos. Están negociando inminentes tratados de comercio e inversión con Japón, Singapur y Mercosur. Desde el otro lado del Atlántico, la administración Trump ha iniciado una guerra comercial cuyos impactos recaen sobre las personas más vulnerables. Mientras tanto, Washington y Bruselas negocian para intentar colar el TTIP por la puerta trasera. La segunda noticia es de finales de este mes de septiembre y hablan del CETA. Por cierto, para refrescar un poco la memoria, el CETA es, por sus siglas en inglés, el Acuerdo Integral sobre Economía y Comercio o Acuerdo Económico y Comercial Global, una propuesta de tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá. El caso es que todo comenzó con una declaración del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, el cual defiende en Canadá el CETA, el mismo tratado neoliberal, Unión Europea-Canadá, que apenas hace un año recibía críticas por parte de la ejecutiva socialista. Pero bueno, el PSOE se abstuvo en la votación sobre el CETA en el Congreso de los Diputados en 2017, aunque no fue suficiente para evitar su ratificación y prometió una especie de nuevo enfoque en política comercial. El 22 de mayo de 2018, el Comité Federal del PSOE hizo público su documento Principios para los Tratados Comerciales, donde aboga por un comercio justo, todo lo contrario de lo que representa el CETA, porque precariza las condiciones laborales, elimina protección ambiental y de salud, agrava el cambio climático e impulsa la privatización de los servicios públicos. Numerosos investigadores afirman que el gobierno del PSOE, al apoyar el CETA, está impulsando las mismas políticas neoliberales del PP e incumpliendo sus propios principios sobre comercio, en opinión de la campaña No a los tratados de comercio e inversión. Esto no lo digo yo, ¿de acuerdo? Es lo que comentan otros periodistas. Según defiende la plataforma protestante No al TTIP, los gobiernos de Canadá y España, en su declaración conjunta, hablan de reducir las desigualdades, cuando realmente éstas están aumentando. Y dicen también proteger los derechos laborales, cuando precisamente están bajando los salarios. También afirman combatir el cambio climático, cuando se está demostrando que más comercio entre la Unión Europea y Canadá supone más emisiones de gases de efecto invernadero que aceleran el calentamiento global. Es toda una contradicción. España es incapaz de frenar el cambio climático. Y Canadá está exportando más petróleo de arenas bituminosas, lo que también está haciendo que aumenten las emisiones de gases de efecto invernadero. El cambio climático costará más a España y a Canadá en términos económicos y sociales de lo que dice estar ganando con el aumento en los flujos de comercio bilateral. De momento, y según lo que hemos estado exponiendo en el programa, es que el Tratado Comercial Unión Europea y Canadá ha creado, supuestamente, qué palabra tan bonita, supuestamente, ha creado un paraíso para el lobby corporativo, elevando el poder de las multinacionales para cambiar las regulaciones prácticamente a su antojo. No sé ustedes, pero creo que no podemos permitir que sean las multinacionales quienes legislen por nosotros. La tercera noticia sucedió el 4 de octubre. El Parlamento Europeo exigió a la Unión Europea que antepusiera los derechos humanos a los intereses corporativos. El Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que insta a la Unión Europea a apoyar el instrumento vinculante de la ONU sobre multinacionales y derechos humanos. Queda por ver si la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea deciden ignorar una vez más las resoluciones del Parlamento. Entre los grupos que votaron en contra, destaca el Partido Popular Europeo. Sí, el EPP, lo que pondría de relieve, una vez más, la agenda del PP, centrada, por cierto, en defender los intereses corporativos por encima del planeta y los derechos sociales siguiendo la política de Donald Trump. Se acusa a la Unión Europea de obstaculizar el proceso durante años para intentar hacerlo fracasar. Y de hecho ha conseguido eliminar contenidos clave del borrador cero del tratado, publicado, por cierto, el 20 de julio de 2018.
Fíjense en las fechas. Julio de 2018. Y se tienen noticias del TTIP desde el 2012. Por cierto, el borrador cero se lo dejaré también a ustedes en la caja de la descripción del programa. Es fundamental garantizar que el proceso siga el rumbo exigido por las comunidades afectadas por los crímenes de las multinacionales y las organizaciones de la sociedad civil que realizan un trabajo imprescindible en defensa de los derechos humanos. Recordemos que la Unión Europea no tiene competencia ni mandato para negociar un instrumento vinculante, sino que son los Estados miembros quienes tienen la obligación de proteger y promover los derechos humanos y de participar constructivamente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Estas son las últimas noticias que tenemos hasta el momento sobre el TTIP, pero esas lagunas que empiezan a exteriorizarse ahora, lagunas de cara al bienestar del ciudadano, no son algo nuevo, no son algo fuera de lo normal. Si retrocedemos un poco, por ejemplo al 2013, tenemos la noticia de que Canadá introdujo una moratoria al fracking porque el gobierno de ese país albergaba dudas sobre el impacto negativo de esta práctica en el medio ambiente. Una decisión, por cierto, que, como se ha comentado al principio del programa, le costó $250 millones, justo la cantidad que perdió en una demanda ISDS interpuesta por la empresa Long Pine. Vamos a hablar de otro caso, lo que trajo la primavera árabe a Egipto, que fue el incremento del salario mínimo de 400 a 700 libras, que es de 41 a 72 euros. Cierta empresa de servicios francesa demandó a Egipto alegando la violación de un contrato bilateral anteriormente suscrito por Francia y Egipto y exigió 82 millones de euros como compensación. Vamos con otro ejemplo. Año 2010. Tras comprobar que el tabaco repercutía muy negativamente en la salud pública, el gobierno de Uruguay instauró una ley antitabaco que prohibía fumar en espacios cerrados. Pero esta iniciativa no sentó bien a Philip Morris, que presentó una demanda contra Uruguay el 19 de febrero de ese año, exigiendo $25 millones, argumentando que se violaba el Tratado Bilateral de Inversiones firmado por Suiza, donde estaba la sede tabacalera, y Uruguay, claro. Ya sé que les he dicho que tenemos noticias del TTIP desde el 2012, noticias para el público, pero vamos a poner otro ejemplo retrocediendo más todavía. En España, durante la década de los 90, se registraron casos de carne de vacuno con exceso de clenbuterol. Ustedes en casa pueden identificar si la carne tiene esa sustancia. Al freír un filete, se encoge a la vez que desprende cierta cantidad de agua. Bien, ese pequeño charco que verán en la sartén muestra que hay una presencia de hormonas artificiales de clenbuterol, que por cierto es una sustancia perjudicial para la salud humana. Pero bueno, no quiero alarmar a nadie. Lo que quiero explicar con este caso es que en Europa el tema de clenbuterol en la industria cárnica fue prohibido por directiva comunitaria en 1988. Pero no ocurre lo mismo en Estados Unidos y otros países. Si se llevara a cabo la armonización legislativa que pretende el TTIP, el clenbuterol podría volver a los supermercados europeos. Esto nos demuestra que en ciertas materias clave, como puede ser la seguridad alimentaria o incluso el medio ambiente, la legislación de Estados Unidos es mucho más tolerante con las empresas que la europea. Lo encontramos también, por ejemplo, en la prohibición por parte de la Unión Europea de más de 1.200 sustancias vinculadas con la cosmética, mientras que en Estados Unidos solo hay 10 tachadas de esa misma lista. Quizá ustedes piensen que estas noticias son fruto de la casualidad, son pequeños errores que se cometen en la historia, que son demandas y moratorias justificadas. Vale, puede ser, ¿por qué no? Tal vez sea una cadena de eventos desafortunados que parecen deshonrar el TTIP. Así que en la siguiente parte del programa vamos a dejar a un lado las noticias de esta índole por no sacar de contexto las cosas y tampoco por no aferrarnos a especulaciones
o al hecho de llegar a tergiversar los sucesos. Y nos vamos a centrar en datos mucho más concretos del propio TTIP. En primer lugar, vamos a echar un vistazo al texto del borrador filtrado del TTIP. Nada mejor que opinar de algo sabiendo en qué consiste, ¿no? Un borrador, por cierto, muy bien escondido. Wikileaks, de hecho, ofreció 100.000 euros por ese documento. Sí, por el texto íntegro del TTIP. Que, a ver, todo hay que decirlo. La Comisión Europea publicó un comunicado. También les dejaré el enlace en la caja de la descripción del programa. Un comunicado tras la filtración de los documentos en los que indican que, al contrario de lo que pudiera parecer, estos textos filtrados no eran definitivos. Concretamente, dijeron, reflejan la posición de cada parte en la negociación, sin más. ¿Por qué publicó este comunicado? Porque la filtración de los borradores del TTIP desvela datos que nuestros gobiernos no querían que se supiese. ¿Por qué? Porque son negociaciones realizadas a espaldas de la ciudadanía, algo que trae muchos peligros, por cierto. ¿Qué clase de peligros? Los peligros son, según afirman quienes se oponen a estos acuerdos, son múltiples, desde temas como el medio ambiente o la sanidad hasta otros como la protección del trabajo e incluso la soberanía de los estados, que podría estar sujeta al poder de las grandes corporaciones. También podrían verse afectados campos como la banca, la privacidad y, por supuesto, la gestión de las comunicaciones electrónicas, algo de lo que la Electronic Frontier Foundation lleva tiempo alertando. Para ponerles a ustedes en situación, podemos hablar del problema que hay con el medio ambiente. Concretamente, desde el 2016, un borrador del TTIP apoya las energías contaminantes y da ventaja a Estados Unidos para que venda a Europa su excedente de gas. Ecologistas en Acción consideró que se estaba preparando una política de comercio que contravenía los acuerdos internacionales de lucha contra el cambio climático. Algunos de los artículos obligarían a Bruselas y a Washington a no discriminar por tipo de energía. Es decir, se restringiría la capacidad de los gobiernos para regular en materia energética. Tom Kuchar, portavoz de Ecologistas en Acción, que acudió a las negociaciones del llamado TTIP, criticó que no se premiase de alguna manera la utilización de las energías renovables. Nos vamos a centrar en algunos de los artículos filtrados del documento TTIP. Y bueno, ya me perdonarán ustedes que los lea, pero quiero ser lo más precisa posible. El artículo 1 aclara que las medidas del tratado no afectarán a las personas que busquen acceso al mercado laboral, ciudadanía o residencia. La libertad se aplica al capital y a las mercancías o servicios, no a las personas, salvo en el caso de que, según el artículo 24, esta visita esté relacionada con negocios o inversiones, reuniones, etc. Se permite que una empresa traiga a sus directivos personal y profesionalmente si lo cree conveniente, dejándoles residir en el país durante 3 años. El artículo 3 indica que los Estados no podrán introducir ninguna limitación que no haya sido acordada en el texto. Esto indica que el acuerdo afectará a todos los niveles de gobierno de todos los Estados miembros. No se podrá limitar el número de operadores, el acceso del capital privado, establecer monopolios o cualquier otra medida que afecte a los intereses comerciales. El artículo 5 prohíbe todas las protecciones nacionales frente a los inversores extranjeros. Esto quiere decir que no se podrán dar ayudas, por ejemplo, al olivo o la ganadería, porque sería considerado un trato de favor. Sin embargo, si lo analizamos fríamente, podemos ver que, en el fondo, esto es una estrategia. La estrategia del más fuerte. Normalmente, como ya hemos comentado antes,
Las empresas americanas son las más fuertes y competitivas. En Estados Unidos, por ejemplo, existen 2 millones de granjas frente a 13 millones en Europa. Esto indica que son empresas muchísimo más grandes. Permitir que compitan en igualdad de condiciones sería, pues, como organizar una pelea entre un adulto y un niño de 3 años. Se elimina el interés general por encima del interés de las corporaciones. Siguiente artículo, el artículo 13. Si una corporación sufre pérdidas debido a conflictos armados, revoluciones, disturbios o revueltas, el Estado debe responder con todas las pérdidas económicas. Esto, por cierto, va unido con el artículo 14, que prohíbe cualquier nacionalización de servicios o bienes una vez que hayan sido privatizados. Ambos dejarían sometida la soberanía ciudadana al control de la corporación, sin poder recuperar sus propios recursos energéticos o de sanidad o de interés general, por ejemplo. De este modo, se blindan los robos que constituyen las privatizaciones. Y el último artículo del que les quiero hablar, el artículo 17. Si se optara por poner fin al tratado, ya que Europa o Estados Unidos puede optar por decidir que es perjudicial para sus intereses, una vez acordada la fecha del fin, los efectos del tratado se prolongarán durante 20 años más. ¿No les parece extraño? Bueno, al margen de los artículos que les acabo de compartir, otra gran parte del texto va orientada a proteger inversiones y se incide especialmente en el sector bancario, el sector de las telecomunicaciones y el de los servicios postales. Aunque los mercados a liberalizar serían prácticamente todos. Es lógico que los inversores extranjeros quieran proteger sus intereses. Vale, al fin y al cabo pueden perder mucho dinero si los estados receptores no les proporcionan un marco seguro donde efectuar sus negocios. Esto es cierto. Personalmente le doy la razón. Sin embargo, el TTIP parece sobrepasar las competencias estrictamente comerciales, incluyendo medidas que ponen al capital por encima del bien público, por encima de los ciudadanos e incluso por encima de los estados. Por otro lado, según David Schneiderman, de la Facultad de Derecho de Toronto, el TTIP es un nuevo constitucionalismo. Miren, el TTIP no viene solo. Existe una cláusula que podría calificarse como un caballo de Troya, según se mire. Esta nueva herramienta se llama ISDS y significa Arbitraje Privado Inversor-Estado y remite a la CIADI, la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores, dependiente, por cierto, del Banco Mundial. En realidad, el ISDS es un mecanismo de resolución de conflictos entre los inversores privados y los estados. Miren, si una compañía entiende que se han perjudicado sus intereses en el marco competencial al que nos referimos, puede demandar al Estado mediante un arbitraje privado, eludiendo los tribunales ordinarios. El político británico Kenneth Clarke dice que la protección del inversor es un estándar en los acuerdos del libre comercio, diseñado para apoyar a los inversores en países donde la aplicación de la ley es impredecible. Me gustaría preguntarles, ¿ustedes creen que podría considerarse que la firma de la cláusula ISDS supone una aceptación por parte de la Unión Europea de que sus tribunales son parciales y, por tanto, no dignos de confianza? O bueno, podemos enfocarlo desde otra perspectiva. Vamos a plantearlo de otra forma. Tras el afán por saltarse los tribunales ordinarios, se oculta la ambición de evitar la defensa de los intereses de los ciudadanos frente a los abusos de las corporaciones. Es más, si empezamos a analizar todo esto, podrían formularse muchas más preguntas cuya respuesta puede resultarnos inquietante. ¿Qué intereses tienen los abogados privados que defienden al Estado? ¿Quién lo elige? ¿Qué marco regulatorio establecen las leyes de arbitraje? Según los movimientos contrarios al TTIP,
no existe obligación por parte de la corporación de anunciar públicamente que ha demandado a un Estado, porque ello podría dañar la imagen pública de la empresa. La verdad es que hay respuesta para todo, otra cosa ya es que nos convenza. Pero eso yo ya lo dejo al criterio de la audiencia. Ustedes deciden. Seguimos con el tema. Paralelamente a la negociación del TTIP, que por cierto fue una negociación secreta, el 23 de julio de 2014, la Unión Europea aprobó el Reglamento 912/2014, que regula la responsabilidad financiera de los Estados miembros frente a los arbitrajes ISDS y, por tanto, favorece los mecanismos para la venta de la soberanía europea. En dicho reglamento se obliga a los Estados a cumplir varios requisitos para mayor tranquilidad de las corporaciones. Por ejemplo, a pagar las indemnizaciones sin demora. Esto lo vemos en el artículo 19.4, por si alguien quiere comprobarlo. Y a que si un Estado no estuviera de acuerdo con el laudo, la Unión Europea adelanta el pago y luego le cobra al Estado miembro repercutiéndole los gastos financieros con sus intereses. Que, por cierto, se contempla que los gobiernos puedan demandar a las corporaciones. Hay que resaltar también la idea de que tribunales internacionales de arbitraje, que no están constituidos por jueces independientes, tendrán una categoría jurídica más alta que los tribunales nacionales, lo cual les otorgaría poderes supraconstitucionales. Estos poderes conferidos en el ISDS son peligrosos. Lo son, porque se suma a ello el hecho de que no existe una definición clara de los derechos de los inversores en los procesos de arbitraje internacional. Cuando se habla de temas económicos y sociales, como es el tema de hoy, el TTIP, no podemos limitarnos a quedarnos en la superficie, en hablar de los territorios o las grandes corporaciones y artículos y cifras de noticias de los últimos meses. Hay una preocupación ciudadana, más que nada porque somos nosotros, el pueblo, quienes estamos ahí, quienes sufrimos las consecuencias. O al menos las consecuencias afectan a nuestro bolsillo y, por ende, a nuestro futuro. En la siguiente parte del programa hablamos de cómo nos afecta todo esto y hablamos también de esas promesas que se nos hizo a la población con el TTIP y que nunca llegaron. O al menos siguen pendientes. ¿Cómo nos afecta el TTIP? Vamos a abrir nuestro comercio a un área económica en la que los Estados Unidos, por ejemplo, no han ratificado la mayor parte de los grandes tratados de la Organización Internacional del Trabajo. Vale, solo han ratificado el tratado relativo a la esclavitud y el tratado relativo al trabajo infantil, pero no han ratificado tratados sobre la libertad sindical, sobre la negociación colectiva, etcétera, etcétera. Todo eso no rige realmente en la legislación norteamericana. La legislación laboral norteamericana, aparte de incidir en la competencia entre estados, que compiten entre ellos para atraer las inversiones ofreciendo una mayor flexibilidad en el trabajo, pues tiene cosas que pueden resultarnos tan impresionantes como que el permiso de maternidad sea solo de 12 semanas y en la mayor parte de los estados no sea pagado. Como que en el caso de enfermedad del trabajador, de enfermedad común, el trabajador lo que suele hacer es o tiene un seguro médico privado que se ha pagado él, o lo que hace es tirar de sus días de permiso anuales para esos días de enfermedad. Es decir, no tiene baja por enfermedad, sino lo que hace es tirar de los días de permiso anuales, ¿no? En el caso de accidente de trabajo, concretamente, también lo que sucede es que los trabajadores tienen cubierto el accidente de trabajo con un seguro privado pagado por el empleador, pero en los formularios de ese seguro privado pagado por el empleador lo que suele venir es una cláusula en la que el trabajador se compromete a no demandar en ningún momento al empleador porque el accidente haya sido resultado de la falta de condiciones de trabajo. Yo espero que
Estados Unidos van a aceptar todos los convenios de ILO que todavía no han ratificado, o que por lo menos aceptan que este texto entra en las negociaciones, pero es algo que estamos negociando ahora mismo y bueno, no podemos saber el resultado, pero yo creo que las diferencias al final entre Europa y Estados Unidos son más pequeñas que, por ejemplo, cómo funciona el mercado laboral en Rusia o en China o en India o en Argentina. Por esta razón yo pienso que hay menos diferencias que pensamos. Claro, las diferencias que usted ha dicho son importantes y hay que tenerlos en cuenta, y por eso es escrito claramente en el mandato que no tienen derecho a bajar los niveles. La aplicación del TTIP supondría un aumento de la competencia en ambas áreas. Ese aumento de la competencia, uno de sus primeros efectos es la destrucción de empleos. Incluso la propia Comisión Europea estima que habrá una destrucción de empleos durante los primeros años de aplicación que afectará a sectores determinados. Por ejemplo, a ciertos sectores de la industria, como son los bienes de equipo, la maquinaria, también el sector del papel, de la madera o incluso servicios de comunicación y servicios personales. Es la propia Comisión Europea la que establece que se producirá esa destrucción de empleos, pero no solo durante los primeros años, sino que se destruirá empleo de una manera constante. Eso fue lo que ocurrió también con otros tratados de libre comercio en el pasado, como el Telecan o el NAFTA, donde se destruyó una cantidad de empleos increíble tanto en Estados Unidos como Canadá o en México, además de establecerse enclaves de empleo que mermaron en gran medida las condiciones y los derechos de los trabajadores. Que haya empresas que sufran mayor competencia, en principio se plantea como en un sistema como el capitalista como un elemento positivo para los consumidores, porque nos dicen eso va a suponer que esa mayor competencia va a redundar en un precio más barato para los bienes y servicios que adquiramos. ¿Qué pasa? Pues que el sistema funciona de una manera que va más allá de eso. Es una competencia feroz, y esa competencia feroz también va por el lado de una menor retribución, por ejemplo, a los trabajadores y trabajadoras que lo hagan en empresas de un lado y del otro del Atlántico. El resultado al final creo que es claramente nocivo, pero no el de este tipo de tratados, sino el de la propia evolución del sistema. La evolución del sistema lo que requiere es, productos cada vez más baratos, productos que puedan competir con el de al lado, en una situación en la que hay una enorme sobreproducción y que al final termina suponiendo un empeoramiento de las condiciones de vida de la gente que fabrica esos productos. Esta grabación pertenece a un videoreportaje realizado por Mayhem Revista y El Salmón Contracorriente, hablando de cómo puede afectar el TTIP a nuestro puesto de trabajo. Me resulta difícil resumir toda la información en esta última parte del programa, ya que, como les he comentado antes, el TTIP abarca más de lo que aparenta. Y teniendo en cuenta eso, además de que la economía del ciudadano depende de si es una persona autónoma, si trabaja para una pequeña empresa, si hay algún acuerdo en marcha de globalización, bueno, es un abanico de posibilidades. Voy a intentar simplificar el tema económico y laboral de la mejor forma posible y especificaré los datos con enlaces que desarrollaré en temas en la caja de la descripción del programa. Para entender cómo nos afecta, habría que mirar primero a quién perjudica más. Por cómo están concebidos estos acuerdos, el resultado del mismo es que se favorece a las grandes economías y se acaba perjudicando a las pequeñas. Y al decir pequeña economía, entra todo, desde las empresas pequeñas, personas de clase media o sectores pequeños de la economía de un país. Todo lo que no sea competitivo acabará teniendo problemas. Pongamos un ejemplo. Si un país posee un sector industrial que no es fuerte y está desarrollándose, el resultado de la firma del TTIP será que el desembarco de las compañías fuertes hará que se queden con su volumen de negocio y la industria local termine desapareciendo. Este ejemplo es válido también para pequeñas empresas o empresas familiares. Ya es muy conocido el impacto que las grandes superficies comerciales tienen sobre las tiendas de barrio y demás pequeños establecimientos. Por otro lado, para los países que aún deberían desarrollarse más industrialmente,
como es el caso de España, Grecia, Portugal e Irlanda, el resultado será una atrofia de sus industrias, a no ser que tenga algún sector especialmente fuerte. A los que sí beneficiará es a países con empresas muy, muy, muy potentes. En cuanto a la vida cotidiana, lo que veremos son cambios en el mercado, concretamente de los productos que tendremos al alcance, como lo que les he explicado anteriormente de los cosméticos en Estados Unidos y en Europa, o el caso de los pollos lavados con cloro o la carne con hormonas. No voy a detenerme mucho en este punto porque ya hemos puesto ejemplos antes. En cuanto a los servicios públicos, vemos una fuerte tendencia a la privatización de sectores estratégicos, en especial sanidad y energía. Además, en Europa existe lo que se denomina principio de precaución, aprobado en el 2000, que indica que si no existe la certeza suficiente para considerar segura una práctica, o un producto, o sustancia, etcétera, no se comercializará. Sin embargo, este principio no existe en Estados Unidos, por lo que todos estos productos no aceptados en Europa llegan con el TTIP. Que, por cierto, esto es especialmente interesante para la industria farmacéutica, que tiene, casualmente, un gran poder debido a que es el tercer sector económico del mundo, detrás del armamento y el narcotráfico. Curioso. En lo social tendremos peores servicios, no solo por la subida de precios que suele darse tras cada privatización, sino porque el texto de acuerdo impide nacionalizar un sector ya privatizado. Otro campo es el de los derechos laborales. Estados Unidos no ha ratificado la mayoría de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, especialmente los de libertad sindical y convenios colectivos. Por ejemplo, en Estados Unidos las negociaciones de vacaciones o de sueldo se hacen individualmente con cada trabajador, y generalmente el concepto de un mes de vacaciones pagadas, que en España es algo normal, ahí no se suele dar. Las preocupaciones radican en que la industria americana busca reformas laborales más lesivas para los trabajadores europeos. Por mi parte, no voy a detenerme más aquí, ya que hemos escuchado una explicación más detallada con el reportaje del salmón contracorriente. Tenemos, por otro lado, la gran parte de la competitividad que van a fomentar las empresas europeas. Y esto supondrá una bajada de salarios, entre otras cosas, claro, especialmente si sus competidoras de Estados Unidos tienen unas condiciones más ventajosas. La competencia directa con los países emergentes como China o la India hará necesaria una reducción de las condiciones salariales y laborales de Europa. Si la crisis sirvió para desmontar el estado de bienestar, el TTIP parece ir dirigido a desmantelar la democracia que hay en Occidente. Bueno, igual no lo tenía que haber expresado así. El TTIP parece poner en duda la democracia de Occidente. Sí, esa frase me gusta más. ¿Por qué pone en duda la democracia? Rememoremos un caso. En abril de 2014, fruto de su campaña de comunicación, la Comisión Europea lanzó en su web una consulta ciudadana para pedir opinión sobre la cláusula de arbitrajes ISDS y dar así una opción democrática. Casi 150.000 personas contestaron a la encuesta y se obtuvo un 97% de rechazo a la inclusión de ISDS en el TTIP. Bueno, pues la Comisión hizo oídos sordos a la consulta y anunció que a partir de ese momento solo se pediría asesoramiento a agentes especializados. Arreglado. Una carta secreta filtrada con fecha de 21 de octubre de 2014 demuestra que los gobiernos locales, a pesar de haber suministrado poca o ninguna información a sus ciudadanos, están muy interesados en la aprobación del TTIP. Concretamente, la carta, que reconoce las críticas ciudadanas al mismo y que conoce el rechazo ciudadano del ISDS, lo conoce, pide por favor a las negociaciones europeas del tratado que no saquen la cláusula ISDS del TTIP.
Esta carta supone una traición al conocimiento del ciudadano, y los políticos lo saben perfectamente. Es más, se está haciendo todo lo posible por proteger el proceso TTIP. Una vez que ambas partes del Atlántico hayan llegado a un acuerdo, el Parlamento Europeo no podrá debatir el texto del TTIP. Podrá, en todo caso, aprobar o rechazar, pero no debatir. Es más, literalmente no podrá ni cambiar una sola coma de ese documento. El TTIP fue aprobado el año pasado, en 2017. Pero no es lo único que ronda por Europa y el resto del mundo. Tenemos, como hemos comentado antes, el CETA, el Tratado de Libre Comercio Europa-Canadá. El TISA o TISA, el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios, también con documentación secreta que busca entregar los servicios públicos a las grandes empresas. ALCA o ALCA, extensión de NAFTA a todo el continente americano. La CEA, Comunidad Económica Africana. Y Mercosur. Y bueno, más cosas que saldrán, de eso no tengo duda. Todo siempre dando prioridad al capital y a las inversiones. Antes de terminar el programa, quiero dejar claro que no pretendo que se me malinterprete. A ver, el comercio en sí es beneficioso. El problema es cuando se usa para desactivar todas las protecciones y funcionamientos democráticos. El 24 de junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizó una votación para obligar a las grandes multinacionales a que cumplieran con los derechos humanos en todo el mundo. Se aprobó con 20 votos a favor, 14 en contra y 13 abstenciones. ¿Quiénes votaron en contra? Los países industrializados, entre ellos Estados Unidos y España. Teniendo en cuenta esta información sobre el TTIP, información por la cual se ha luchado mucho para que siguiera entre las sombras, estaremos atentos a los movimientos que vayan realizándose a partir de este año. Por mi parte no he podido contarles todo, ya que mucha documentación está censurada y es delito exponerla al público, lo siento, pero les invito a que investiguen por su cuenta si les interesa el tema. Gracias por haber compartido una velada más conmigo. Nos veremos en el próximo programa.